Muy buenos días, bienvenidos a ICAFE, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Qué bueno estar juntos para poder cantar, alabar a Dios, entender más también de sus atributos. Recuerden que estamos en toda esta serie que es conocer a Dios y conocerle más, y cada semana estamos conociéndole más. Y lo hacemos no solamente por la reflexión que tenemos luego, sino también por las canciones, que nos revelan mucho del carácter de Dios. Así que vamos a poner en pie, permite que esas letras de cada canción nos den más entendimiento de quién es Dios y podamos también expresar nuestra alabanza, nuestra adoración a Él. Es mucho más grande de lo que podemos imaginar, de lo que podemos comprender. Estudiamos más y más de su carácter, pero siempre habrá algo más que entender, algo más que comprender. Nos faltará la vida para entender lo magnífico, grandioso, maravilloso que es nuestro Dios.
todos ofrece y da hoy. Espíritu, Padre, Hijo, belleza eterna ellos son, por siempre su gran generosidad, grandioso, magnífico, eterno amor. Rebosa con gracia la creación, los montes se ponen de pie. Tu fidelidad regocijo da, la sostienes en ti. Colores coronan los prados, tú pintas el atardecer, y cuando amanece un canto hay, grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. En nuestro quebranto tu gracia entró, fue el tiempo en su plenitud. Estábamos lejos de justo ser, mas no de la gracia de Dios. Tu cruz redención nos ofrece, tu muerte la vida nos da. Como inundación tu perdón corrió, grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Tu resurrección hoy nos une, nos llevas a un plan superior, y nada podrá separarnos de grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Sí, Señor, eso eres tú para nosotros, grandioso, magnífico, un eterno y maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque cada día entendemos, comprendemos un poco más de todo lo que tú eres para nosotros. La maravilla de lo que tú haces, de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo que has hecho a lo largo de la historia. Señor, permite que cada día podamos comprender más y más de quién eres tú, todas tus maravillas, toda tu gloria, Señor, y que nuestra vida esté dedicada para exaltarte por todo lo que tú eres, Señor. Que siempre en nuestros labios esté el nombre maravilloso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es su nombre, Señor.
inigualable, incomparable. No hay nada que se compare con tu grandeza, con tu poder, con tu amor, tu misericordia. Todos aquellos atributos que te definen, que te hacen tan diferente a nosotros, tan único, Señor. ¿A quién vamos a ir? ¿En quién vamos a confiar si no es en ti, que has mostrado a lo largo de la historia tu amor, tu gracia, tu bondad, tu perfección? Por eso, Señor, te agradecemos porque por medio de la obra perfecta de Jesús, que vino como esa expresión máxima de amor, podemos hoy conocer de ti. No por nuestra máxima inteligencia, sino porque en tu amor, en tu misericordia, tú te revelaste a nosotros, nos has hablado, Señor, y nos has mostrado en el Hijo, en Jesucristo, la gloria del Padre. Gracias, Señor, por tanto amor. Y permítenos ahora entender y seguir escudriñando, seguir profundizando más y más en quién eres tú, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía y te pedimos que alumbres nuestro entendimiento y nos permitas conocerte aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días una vez más, buenos días, bienvenidos a Café. Ya la semana se puso fría, ¿no? Así que a algunos les ha costado más salir de la cama, pero bueno, ahí estamos disfrutando de otro tipo de calor, el calor de la comunión, del encuentro unos con otros. Estamos en toda esta serie de mensajes que hemos titulado Conocer a Dios, conocer a Dios. Es esencial, es importantísimo conocer al Dios que adoramos, conocer sus características, conocer sus atributos, conocer cuáles son aquellos aspectos que lo definen como Dios y cómo esos atributos, estas características tienen relación con nosotros, tienen relación con nuestra vida diaria, con la manera que entendemos incluso nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás. El concepto que tengamos de Dios afecta nuestra vida, afecta nuestras relaciones. Y hemos visto a lo largo de estas semanas varios aspectos de esas características, atributos de Dios. Hemos hablado al inicio de la justicia de Dios. Dios es justo en todo lo que hace y cómo exige y demanda justicia. Hemos visto luego varios temas que se fueron complementando uno al otro. La bondad de Dios, Dios bondadoso, la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel y podemos confiar en Él. Y vimos la semana pasada la gracia de Dios. Es un Dios de gracia. Y todos estos aspectos, como hemos dicho, estos atributos son complementarios, se van complementario. Y no son aspectos que son ajenos a Dios o simplemente cosas que van adjudicándosele a Dios, sino que tienen que ver con la misma esencia de quién es Dios. Y tiene que entenderse y verse cada atributo a la luz de los demás. Así que conforme continuemos en esta serie, iremos complementando todo. Recuerden que pueden ver cualquiera de esos temas previos, tanto en el canal de YouTube, donde sale la reunión completa, como a través de un podcast, en Spotify o en cualquier otro medio, Bicafé Iglesia, el podcast. Muy bien, el atributo o característica que veremos hoy trae muchos desafíos a la mente y al corazón. Este atributo de Dios puede ser una fuente de alivio y tranquilidad, pero también puede ser una fuente de preguntas, de cuestionamientos. Estamos hablando de Dios soberano, la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Lo primero que tenemos que reconocer es que el término soberanía como tal, Dios soberano, no se encuentra directamente en las Escrituras como tal, pero el concepto está claramente enseñado a lo largo de ella. Ahora, en nuestros días, cuando usamos la palabra soberano, podemos usarla, por ejemplo, para referirnos a un rey, un mandatario, un monarca que tiene completa autoridad,
decisión sobre lo que pasa en su reino. Así se ven en las historias, ¿no? El soberano del reino tal, ¿no? Hablamos también de los soberanos de las naciones, incluso a los mandatarios actuales, los reyes de la tierra. También cuando escuchamos la palabra soberanía, pensamos en esa autonomía, libre determinación, decisión que tiene un pueblo de hacer como deseen dentro de su libertad. Decidir, por ejemplo, soberanamente sobre sus leyes, decidir soberanamente sobre el uso de su territorio, la explotación de sus tierras. Son soberanos y sabemos que hay conflictos entre las naciones cuando algún país vecino osa, ¿no? Transgredir la soberanía de otra nación, que es la libertad, el uso, ¿no?, libre que tiene cada nación, cada país sobre sus territorios. Entonces, esas dos palabras las usamos, soberano como para referirnos al rey, al mandatario que ejerce autoridad y poder, y también soberanía para esto que tiene que ver con lo que tienen los pueblos, las naciones. Ahora, en el caso de Dios, cuando nos referimos a Él como soberano, o estamos hablando de la soberanía de Dios, significa básicamente que Dios es supremo en poder y autoridad, gobernando todas las cosas, no un país, no un territorio, sino todas las cosas según sus propósitos o voluntad. Es decir, Dios es supremo en poder y autoridad, gobernando todas las cosas según sus propósitos o voluntad. Otra manera de decirlo es que Dios tiene poder ilimitado para llevar a cabo lo que Él ha resuelto. Tiene un poder ilimitado para llevar a cabo lo que Él ha resuelto. Ahora, algunas afirmaciones de las Escrituras nos enseñan eso. Por ejemplo, miren lo que dice Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3, este antiguo cántico que entonaba ahí el pueblo de Israel, dice así: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. Puede hacer todo cuanto quiere. Ahora, hay un pasaje del libro de Daniel donde incluso encontramos a uno de los grandes soberanos de la antigüedad, reyes de la antigüedad, el gran Nabucodonosor. Era el soberano de Babilonia. Y este rey terrenal de un imperio tan vasto como Babilonia, que está en toda la historia, dice esta declaración acerca de Dios. Está en Daniel 4:35. Dice: todos los hombres de la tierra, está declarando Nabucodonosor, no son nada comparados con él, hablando de Dios, del Dios del pueblo de Israel. Dice: él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Así que, aún sin encontrar directamente la palabra soberano asociada con Dios, el concepto está claramente en las Escrituras, en estos y muchos otros pasajes donde se presenta a Dios como el rey, Dios el que tiene toda la autoridad, Dios como aquel que cumple sus propósitos, Dios como aquel que gobierna sobre la creación y todas esas cosas que vamos a ir viendo, algunas hoy. Así que vamos a ver distintos aspectos, vamos a ver, este es un tema muy vasto. Cuando he consultado algunos libros, son secciones bien gruesas de la teología, cuando se habla de la providencia de Dios, la soberanía de Dios sobre distintos aspectos. Pero vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, decir que Dios es soberano sobre la creación, sobre todo lo creado. Fíjate este pasaje. Colosenses, una carta que escribió Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 1, 16 y 17. Muy bonito. Dice así: porque por medio de Él, por medio de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Mira, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Dios es el creador, Jesús es el sustentador de todo lo creado y todo funciona por medio de Él y para Él. Es decir, el mundo se mantiene unido gracias a Dios. Y podemos aún ver en la creación esa mano del creador, de aquel que gobierna
sobre todo las cosas, sobre todo lo creado, aunque nosotros, claro, el ser humano, nos empeñamos en destruir y dañar la creación. Y estas malas decisiones que afectan la creación son claramente expresiones de nuestra rebeldía frente al orden de Dios. Es una rebeldía frente a Dios. Pero aún con todo, al darnos cuenta que Dios está detrás de todo lo creado, nos llenamos de asombro, nos llenamos de gratitud y adoración a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y vemos todo lo que Él nos ha regalado, no solamente la creación, sino todo lo que a partir de ella sirve para nuestro sustento, la provisión. Por eso es que una de las características de un seguidor de Jesús es el vivir agradecidos a Dios por lo que nos da. ¿Por qué? Porque en todo lo que disfrutamos de esta creación vemos la mano del soberano, vemos la mano de Dios que está detrás en todo eso y le damos gracias. Dios es soberano entonces sobre todo lo creado. Él lo ha creado, es su creación y la sustenta y la mantiene unida. En segundo lugar, Dios es soberano en la historia y en el destino de la humanidad. Dios es soberano, sí, en lo creado, pero también Dios es soberano en la historia y el destino de la humanidad. Aquí la cosa se pone un poco más complicada. Para quienes amamos la historia, a mí me encanta la historia, uno ve la historia y ve los vaivenes de ella, ¿no? Los giros inesperados, todos esos momentos históricos incomprensibles que suceden, el mal, la violencia. Aún nuestros días, cuando vemos la historia contemporánea, es difícil entender las cosas que suceden. Y en medio de todo ese devenir de la historia, vemos la gran declaración de Dios en medio de todo eso, y está en Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dice, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Y mira lo que dice, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Y en esta declaración vemos la soberanía de Dios actuando en la historia de acuerdo a sus decretos, de acuerdo a sus propósitos, para que, como dice allí, todo salga, todo de acuerdo a su voluntad. Claro, esto es muy fácil de decir, pero en términos prácticos, cuando vemos tantas situaciones de la historia pasada o moderna, nos llenamos de preguntas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo va a terminar finalmente esta situación encajando en los propósitos de Dios? ¿Cómo va a ser posible? Y quiero que veamos una historia de las que están en las Escrituras que nos sirve como un pequeño ejemplo de cómo Dios obra soberanamente y de formas incomprensibles. Está la historia de José en el Antiguo Testamento. José era el hijo menor de Jacob. Bueno, en ese momento lo era, luego aparece otro hijo, pero en ese momento era el hijo, en ese momento de la historia era el hijo menor. Y hay que decirlo, José era el engreído de Jacob. Jacob tenía muchos hijos, eran muy numerosos, y ahí estaba José, el menor, el engreído, ¿no? No sé cuántos han estado en una familia donde hay un engreído, pero ya saben cómo es, ¿no? Cuando hay un hijo que el padre engríe un poquito más, ¿no? Empieza un poquito el celo de los otros hermanos. Este padre, Jacob, le regala a José un manto colorido, pero solo a él. Y además, José, nos muestra la Escritura, tenía sueños de parte de Dios. Y sueños que estaban relacionados con las cosas grandes que Dios quería hacer con él. Cosas incluso más grandes que las que Dios quería hacer con sus hermanos mayores. No, José, que era el menor, recibía de parte de Dios sueños, visiones de cosas grandes que él quería hacer en su vida. Pero a José le faltaban, como diríamos en el argot actual, habilidades blandas, ¿no? Así lo diríamos hoy, ¿no? Si hacemos un análisis de José le faltaba algunas habilidades blandas, su carácter todavía estaba siendo moldeado y no era muy prudente en cómo hablaba con sus hermanos y cómo les contaba las cosas a ellos. Entonces empezaba de alguna manera a decirle inocentemente, o tal vez no tan inocentemente, los sueños que él tenía, ¿no?
y cómo Dios le había mostrado que él iba a estar por encima de sus hermanos. Entonces sus hermanos mayores, movidos por la envidia, el rencor, el celo y todas esas cosas malas que surgen en el corazón, corazones duros, decidieron venderlo como esclavo. En verdad, yo estoy seguro que querían matarlo, pero no llegaron a tanto, pero lo vendieron como esclavo, que era casi lo mismo, porque ser un esclavo en esa cultura era posiblemente ya una condena de muerte. Y sí, lo hicieron pasar por muerto con su padre Jacob. Ustedes conocen la historia posiblemente, ¿no? Entonces lo hicieron pasar por muerto para el sufrimiento de su padre. Es una historia larga. Podríamos hacer toda una serie sobre la vida de José. Pero luego de muchas situaciones donde José es vendido como esclavo y pasan muchas penurias, vemos la mano de Dios en todo ese proceso cuidándolo, no librándolo del sufrimiento, porque tuvo mucho sufrimiento por muchos años, muchas decepciones, mucho dolor, pero finalmente, de una manera impresionante, milagrosa, donde vemos la providencia de Dios, llega José a la misma corte del faraón y logra el favor, el beneplácito de Faraón, convirtiéndose en el hombre más poderoso después de él. O sea, estaba el faraón y seguía José. Y bueno, ya José estando en ese gran cargo, viene una hambruna terrible, en la escasez terrible en la tierra. Y entonces Jacobo manda a sus hijos que quedaban, ya había otro que había nacido, otro menor, y estos hermanos desesperados empiezan a buscar cómo sobrevivir, porque ahí el pueblo, este pueblo naciente, del pueblo de Dios que se estaba formando, sufrían la hambruna, están desesperados. ¿Y a dónde se les ocurre ir? A Egipto, a buscar ayuda. ¿Por qué a Egipto? Porque en Egipto estaba este hombre que por sueños había anticipado la hambruna. Había dicho que iban a venir años de abundancia y luego años de escasez. Dios se lo había revelado y entonces había sabiamente acumulado el trigo, los alimentos durante esos tiempos de abundancia, y ahora que ya llegó la escasez, tenía de sobra y podía no solamente alimentar a los egipcios, sino incluso vender o ayudar a quienes quisieran. ¿Quién era este hombre? Pues nada menos que José. José, el que fue vendido como esclavo. Y luego de varias situaciones, estos hermanos van y se encuentran con José. Ellos ni se imaginaban, ¿no? Y se encuentra José de cara con sus hermanos. Yo imagino que sus hermanos ni lo reconocieron, pues José ya estaba crecido, ya no tenía la cara de jovencito, mayor, otra pinta, ¿no? La indumentaria egipcia y todo eso. Menos mal que José no fue como muchos de nosotros, que hubiéramos tal vez reaccionado de otra manera, ¿no? Enojados, con ganas de venganza, buscar retribución. Ahora van a ver lo que es bueno, ¿no? Sí, en la historia se ve que no los trata mal, pero los hace sufrir un poquito. Los hace sufrir un poco a sus hermanos, pero finalmente los convoca. Y aquí viene el texto, que toda esta historia que ya ustedes conocen, pero que hemos recordado, para que leamos juntos este versículo, donde nos muestra cómo Dios obra en medio de situaciones tan extraordinarias y tan extrañas. Génesis 50:20, miren lo que dice. José ya se muestra con sus hermanos, les muestra que él es José, el que ellos habían vendido, habían dado por muerto, y mira lo que dice. Es verdad que ustedes, sus hermanos mayores, pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y esa historia me fascina porque en esta historia tenemos el privilegio de ver todo el cuadro, la historia completa. Vemos el sufrimiento, vemos la crisis, parece que se mejora y otra vez empeora. Todas esas situaciones extremas que ya no hemos mencionado, pero que pasó José, lo puedes leer ahí en Génesis. Pero luego vemos en José que llega luego de todo el sufrimiento, luego de todo el tiempo, todos estos años,
llega esta comprensión extraordinaria de que aún en medio del mal, en medio del daño que le hicieron sus hermanos y todo lo que él sufrió por eso, Dios tiene la capacidad de transformar ese mal en bien. Es decir, habían propósitos de Dios en medio de todo eso, que José solo pudo ver muchos años después. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Esto es un acto de fe. Este es un acto de confianza en Dios, en esta característica que tiene Dios, este atributo que tiene Dios, saber que Él es soberano y por tanto tiene propósitos que se cumplirán, y su especialidad, por así decirlo, es tomar situaciones donde incluso vemos expresiones de la maldad humana y transformar ese mal en bien. ¿Qué me dices de la muerte de Jesús mismo? Escucha a Pedro, el primer sermón que él da ahí en Hechos 2, al inicio del nacimiento de la iglesia, Hechos 2:23, Pedro, el apóstol, dice: este Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, Dios soberano. Pero dice: y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sí, hubo maldad, hubo gente mala que crucificó a Jesús, pero todo estaba determinado de acuerdo al previo conocimiento de Dios. Los planes de Dios se cumplieron y tenemos ahora salvación. ¿Qué implica esta soberanía de Dios para mí? Implica que puedo confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, aún las más difíciles. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene propósitos y planes que soberanamente va a cumplir. Ahora, como yo no tengo todo el conocimiento, muchas veces, y a veces la mayoría de las veces incluso, no puedo entender plenamente estos propósitos. A veces no puedo entenderlos, no podemos entenderlos, pero puedo confiar en Dios, que es soberano sobre lo que hace. Él sabe y Él conoce por qué suceden estas cosas. Sabe que aunque se lamenta acerca de lo que está pasando e incluso condena las cosas malas que pasan en contra de mí o que pasan a mi alrededor, de alguna manera que yo no entiendo, Él cumplirá sus propósitos, sus planes, su voluntad. En el caso de José, él pudo entenderlo. ¿Cuándo? Cuando después de toda esa vida de sufrimiento, estuvo en una posición donde él podía salvar a mucha gente, incluso a su propio pueblo. Y allí, en la vida de José, todo cobró sentido. Todo este sufrimiento, todas estas cosas. Si no me hubieran vendido, nos moríamos todos de hambre. Y no solo yo, sino tanta gente. En el caso de Jesús, siendo Dios, siempre tuvo delante de él la comprensión de la necesidad de su sufrimiento en nuestro lugar. Él tenía así puesta la vista en el gran beneficio de acercarnos a Dios. En nuestro caso, a veces comprendemos rápidamente, a veces demora un poco, pero con el tiempo llegamos a comprender los propósitos, los planes de Dios. Y a veces se nos va la vida y no comprendemos por qué sucedieron ciertas cosas. Y tal vez no llegaremos a comprenderlas aquí. Y iremos con el Señor con muchas preguntas. Y aquí es donde entra la confianza. La confianza de haber puesto nuestra fe en un Dios que tiene el control, que es soberano, aún en situaciones que no podemos comprender plenamente. Y por eso es tan importante conocer a Dios. Porque nos damos cuenta que Él obra de maneras misteriosas, a veces incomprensibles, pero que vez tras vez ha demostrado que Él es el Señor, que tiene el control, que no ha dejado de ser el soberano, que aún en medio de situaciones terribles, Él va a cumplir de manera milagrosa, extraordinaria y divina sus propósitos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo puedo yo aprender a confiar en esta soberanía de Dios? Porque no es fácil a veces. Especialmente cuando hay situaciones difíciles, complicadas, o cuando veo a mi alrededor cosas que me dejan perplejo. ¿Cómo puedo aprender a confiar
en este Dios que afirmamos es un Dios soberano? En primer lugar, y ya lo hemos dicho varias veces aquí en iCafé, no esperes estar en una situación difícil para tratar de capturar en tu mente y en tu corazón la soberanía de Dios. No esperes estar en una situación límite, en una situación complicada, para allí recién empezar a tratar de captar en tu mente y corazón que Dios es soberano. Si no hemos crecido en nuestra comprensión de Dios como el soberano, que cumple sus propósitos aún en medio de circunstancias complejas, aún en medio de la maldad del ser humano, aún en medio de las desgracias naturales, si no hemos crecido en esta comprensión a lo largo de la vida, de nuestra vida cristiana, especialmente durante los momentos de relativa paz y donde todo parece avanzar sin mayores dificultades, si en esos momentos no hemos comprendido esto, será muy difícil tratar de entenderlo cuando estamos en medio de la crisis. Va a ser más complicado. Y no importa cuántos versículos nos dediquen sobre la soberanía de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, que todo ayuda bien, etcétera, todo eso incluso podría hasta producir un efecto contrario. Y lo que hay que hacer en esos momentos es acompañar a la persona, llorar con él, llorar con ella, esperar que de alguna manera descanse Dios y encuentre consuelo. Ya luego vendrá el tiempo de reflexionar en la soberanía de Dios. Ahora, no estoy diciendo que la palabra y los versículos no puedan ejercer consuelo. Claro que sí, pero es mejor si esa palabra, si esos versículos, si esa comprensión de Dios como Señor, soberano del universo y de toda circunstancia, ha calado en nuestros corazones, en nuestras mentes a lo largo de la vida. Y no solamente tratando de comprender estas verdades cuando nos pasa algo. Entonces eso es lo primero. No esperes la crisis para capturar lo que significa la soberanía de Dios. Si estás ahora pasando una crisis terrible que te deja perplejo, que no entiendes la situación, descansa en Dios, confía en Dios. Busca consuelo en Dios. No es el momento de encontrar los porqués ahora. Dios mostrará posiblemente en el tiempo. Pero si tal vez no estás pasando grandes crisis, grandes dificultades, aférrate ahora, que todo está aparentemente dentro de una normalidad, a esa verdad eterna de que Dios es soberano. Y sabemos que algún día vendrán pruebas y aflicciones. Y que en esos momentos ese conocimiento, esa comprensión de la fidelidad, de la soberanía de Dios esté clara en nuestra mente. Entonces el primer consejo para poder aprender a confiar en el Dios soberano es no esperar a la crisis. Entonces empezar a capturar todo eso, entender eso. El segundo consejo es llenarnos de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, leer historias como la que he resumido, tan corta, pero es mucho más larga. Esta historia de José y otras historias más que hay en las Escrituras, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Necesitamos fe para confiar en este Dios soberano. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es algo que va formándose en nosotros. Y parte de esa lectura, esa comprensión de la palabra, es que vamos descubriendo más atributos de Dios. Porque cuando escudriñamos la palabra, cuando nos metemos en la palabra de Dios, no solamente descubrimos su soberanía, sino descubrimos más atributos, como le hemos venido diciendo, atributos que se complementan. Y podemos entender mucho mejor un atributo cuando vemos y lo complementamos con otros atributos también de Dios. Cuando solamente vemos un aspecto del carácter o atributo de Dios, podemos caer en un reduccionismo o una distorsión de quién es Dios. Si solamente enfatizamos o sobreenfatizamos un aspecto. Estamos hablando de la soberanía, por ejemplo. Y claro que Dios es soberano. Pero como hemos visto en las semanas anteriores, también es bondadoso. También es fiel, es compasivo, misericordioso. Y si solo lo miramos como soberano, que cumple sus planes y cumple sus propósitos y solamente pensamos en eso, podemos caer en pensar en Dios como un ser autoritario que hace las cosas arbitrariamente, a su antojo, caprichoso y dictador, si solamente enfatizamos un aspecto de Dios. Obviamente esto se hace mucho más importante en esos días de aflicción, de problemas. Si solo reducimos a Dios
a su atributo de soberano que cumple sus designios, caemos en una distorsión de su carácter. Un autor, Jameson Murray, hablando de esto, dice así, permíteme citar: debemos profundizar en la soberanía divina teniendo presente su misericordia en nuestra mente. Una correcta y esperanzadora visión de la soberanía debe comenzar con la presuposición de su gracia redentora. Es decir, cuando pienso en Dios como soberano, junto a ese pensamiento debe estar el Cristo que dio su vida por nosotros. Él es quien también me muestra la gracia, la compasión y el amor divino. El Evangelio debe ser el lente que usamos para una clara y saludable visión de la soberanía de Dios. La misericordia que tenemos en Cristo es la llave que abre el tesoro de una sólida confianza en la providencia. Por eso es tan importante que una y otra vez recordemos las verdades del Evangelio, del amor, de la gracia de Dios, de cómo aún siendo pecadores, Dios por amor envió a su Hijo a sufrir para rescatarnos, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos un nuevo sentido. Sí, vivimos en un mundo caído, un mundo donde el pecado ha dañado y sigue dañando la vida de las personas. Pero en medio de todo ese dolor y sufrimiento que nos alcanza muchas veces, aparece este Dios soberano, pero que está lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión por nosotros, que ya ha demostrado su amor. No es solamente una promesa para el futuro, es una realidad que ha sido consumada en Cristo. Él nos ama y nos asegura por medio de su amor que nuestra vida tiene sentido y propósito, aun cuando estemos en las circunstancias más difíciles y dolorosas. Así que frente a la soberanía de Dios tenemos que desarrollar esta confianza en Él. Él es soberano sobre la historia, soberano sobre la humanidad, pero nuestra fe tiene que ser fortalecida, no solamente para entender ese aspecto, sino muchos más atributos de Dios que se van complementando para entender que Dios obra soberanamente. Él hace lo que Él quiere, pero es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia. Entonces decíamos que Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano sobre la historia de la humanidad, sobre nuestra historia. Y hay un aspecto también que es muy interesante, que Dios es soberano en nuestra salvación. Yo sé que hay muchos debates sobre este tema de cómo funciona la salvación, quiénes son elegidos y cómo funciona, y no vamos a acrecentar el debate, al menos intencionalmente, pero una comprensión de la soberanía de Dios es recordar que Él cumple sus propósitos siempre, y eso nos ayuda mucho a descansar en que Él va a obrar conforme sus propósitos en la vida de cada persona, en la vida de cada ser humano. Nuestra tarea, los que ya vivimos bajo la gracia de Dios, nuestra tarea urgente y apremiante es compartir las buenas nuevas, es llevar el maravilloso mensaje del Evangelio, de cómo Jesús vino a dar su vida por nosotros necesitados y alejados de Dios, de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo, de que no importa lo lejos que estés de Dios, su gracia es mayor, como veíamos la semana pasada, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Así que no podemos callar, no debemos callar. Tenemos que llevar este mensaje maravilloso. Somos responsables de transmitir las buenas noticias. No olvides tu tarea. Es tu tarea, es mi tarea. Pero al mismo tiempo que actuamos y llevamos el Evangelio, descansamos en que solo Dios es el que toca a las personas. Nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie. Debemos descansar en que Dios hace su obra en los corazones. Él es soberano y sigue siendo el Señor. Eso nos libera del resultado final, pero no de la responsabilidad de compartir las buenas noticias. Nos libera del resultado final, pero no nos libera de la responsabilidad que tenemos de compartir las buenas noticias. Dios no nos demandará sobre a cuántos convertimos al Evangelio. A ver, tu lista, ¿cuántos convertiste? Esa no es la demanda de Dios. La demanda será cuán fieles fuimos en transmitir esa gracia
revelada en Cristo. ¿Cómo compartimos las buenas noticias? Mira lo que dice la carta de Pablo a Tito, un joven líder, colaborador cercano que estaba a cargo de la iglesia en Creta. Tito 2:11, mira lo que le dice. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia de Dios ya ha sido revelada, ya ha sido dada. A nosotros que nos toca darla a conocer. Dar a conocer a Jesús, su amor, su gracia, su sacrificio. Él es la gracia de Dios encarnada. Él caminó entre nosotros, dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que darlo a conocer. Dar a conocer esta gracia revelada. Y esta gracia revelada es la que trae, dice, salvación a todas las personas. A todos aquellos que se arrepienten de su vida lejos de Dios y miran y acuden a esa gracia. Allí es donde entra la soberanía de Dios. Nosotros presentamos la buena noticia. Hay un Dios de gracia, pero la salvación es trabajo de Dios. Eso es trabajo de Dios, del Dios soberano. Que Dios nos ayude a entender que Él es el soberano. Que podamos confiar en que Él tiene el control siempre. Que sus planes y propósitos son siempre guiados por su carácter bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, y que esos planes que Él tiene se van a cumplir siempre. Que no importa las circunstancias, tenemos pruebas suficientes del amor de Dios y de su gracia para confiar en Él, aun cuando nada tenga sentido. Que su soberanía no nos libera. Recordar que su soberanía no nos libera de nuestra responsabilidad. Estamos llamados a vivir sabiamente, recordando que Dios es soberano y vivir conforme a sus propósitos, su voluntad, y nunca dejar de compartir las verdades del Evangelio, del amor de Dios por la humanidad, descansando en saber que Él obrará en la vida de cada persona según sus propósitos. Él es soberano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú te das a conocer a nosotros. Nosotros tenemos una visión tan limitada de las cosas y sacamos nuestras conclusiones muchas veces erradas, pero tú nos muestras quién eres y te has dado a conocer. Y nos muestras que tú eres soberano y que tienes planes y propósitos, y no hay nada en esta tierra que pueda impedir que se cumplan. Nosotros más bien somos personas emocionales, llenas de dudas, cuando vienen circunstancias, tormentas, dificultades, o hay cosas que no entendemos, Señor, se nos mueve el piso y nos cuesta, Señor, entender detrás de cada situación tus propósitos. Sobre todo cuando las cosas no funcionan como hubiéramos querido. Pero Señor, permítenos entender tu soberanía, tus planes, tus propósitos, que están siempre impulsados por tu gracia, tu misericordia y tu amor. Señor, sabemos que requiere una fe profunda en ti, porque hay cosas que no entendemos, hay misterios y hay muchas preguntas. Pero Señor, tú eres soberano, tú tienes el control, tú no has dejado de ser el Señor y nuestra mente limitada no puede entender tantas cosas. Alguna de esas preguntas las llevaremos a tu presencia, Señor. Pero permítenos, mientras estamos aquí en la tierra, crecer cada día un poco más en la confianza y en la fe en ti y en tu soberanía. Permítenos escudriñar tu palabra, descubrir junto a ese atributo maravilloso de tu soberanía muchos otros que complementan y nos muestran quién eres tú, tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu compasión. Permítenos, Señor, entender quién eres tú y estar listos, Señor, porque sabemos que en algún momento pueden venir las pruebas, las tormentas, Señor, y que allí podamos apropiarnos de aquello que hemos
atesorado en nuestro corazón sobre ti. Señor, haznos conscientes también del papel que tú juegas en la salvación de las personas. Señor, que nosotros podamos hacer nuestra parte, llevar el Evangelio, las buenas noticias, el anuncio de la gracia y dejar que tú hagas el trabajo que tienes que hacer, de llevar a las personas, de tomar a las personas a través de esa predicación, de ese mensaje, de ese anuncio. Úsanos, Señor, que no nos quedemos en silencio, que seamos parte de lo que tú quieres hacer, que seamos parte de tus planes, de tus propósitos. Aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas. Gracias, Señor. Permítanos seguir a lo largo de esta serie, entendiendo más y comprendiendo más de tu soberanía y de quién eres tú. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, qué tema, ¿no? Como le digo, hay tremendos libros sobre el tema de la providencia, la soberanía de Dios. Si eres nuevo en Café, nos gusta el diálogo y no lo hacemos todas las semanas, a veces en una semana lo obviamos, pero en general nos gusta tener un tiempo de preguntas y respuestas o comentarios o percepciones de lo que hemos compartido al final. Así que vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas. Ahí está Carlos con el micrófono. Si hay alguna pregunta o algún comentario, con qué te quedas, algo que capturó tu atención a lo largo de esta reflexión, entonces ahí está el micro, solamente levantas tu mano y todos pueden participar, primera, segunda o vienen muchas veces de café, todos pueden participar acerca de ese tema que hemos compartido. A ver, así que ahí tiene. Muy bien. Me está saludando. Saluda primero a tu mami. Nada, falsa alarma. Estaba saludando, ya, muy bien. Falsa alarma. Está bien. Ahí está, por allá sí hay una pregunta, mira, acá y después por aquí. Buenos días. Hola. La verdad estoy feliz, contento. Quiero, resaltando la soberanía de Dios, en este mes he recibido 2 respuestas a mis oraciones y así grosso modo, una de ellas con el tema académico y otro financiero. Y yo creo que cuando uno, la soberanía de Dios, asociando con lo que tú nos has enseñado el día de hoy, es confiar a pesar de que la circunstancia que ocurra parezca adversa, fea, terrible, Dios está en control. Siempre que vengo a reunirme acá, a escuchar la palabra, tengo obstáculos, no se imaginan cuánto. Justo alistándome temprano algo pasa, una urgencia que atender, entonces el día de hoy no fue la excepción y dije voy a ir tranquilo porque Dios está en control. Y menos mal que vine tranquilo, manejando, porque 2 motocicletas parecía que habían sido enviadas del infierno, se me cruzaron, que si hubiera venido apurado, estaría en un problema mayor. Entonces confiemos en la soberanía de Dios porque el Señor de verdad es fiel, es bueno, hace más de lo que nosotros esperamos. Imagínense que he tenido que estudiar todo un sílabus de un curso de economía. Tanto me preparé para que el profesor me diga, usa todas las herramientas, abrí tu libro, tú ya eres egresado, confío en ti. Entonces eso para mí ha sido la gracia de Dios, de que yo me preparé para dar mi mejor examen y que te digan de esa forma, ya es como quien dice, ese golazo ya viene del cielo, ya, ¿no? Gol de Cristo Jesús. Gracias. Sí, bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Entonces es interesante poder ver la soberanía de Dios en las cosas súper complejas, complicadas, pero también en lo cotidiano, ¿no? Recordar que Dios va guiándonos, ¿no? Va guiándonos y Él es soberano en todo, ¿no? Sí, gracias por ese testimonio. También hay el testimonio de la soberanía cuando de pronto los planes no salen, ¿no? Entonces ahí también se pone complicado, ¿no? Cuando las cosas no suceden finalmente como hubiéramos querido, ¿no? Te estaría contando que te han jalado, ¿no? Y ahí sí. Donde igual Dios es soberano, ¿no? Ahora, obviamente, la soberanía de Dios también hay un tema que tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones. Sí, Dios es soberano, tiene planes, pero a veces nosotros actuamos de una manera que va en contra de los planes de Dios y entonces sufrimos las consecuencias. No es que Dios quiere esas consecuencias, simplemente estableció un orden y cuando tomamos malas decisiones vienen las consecuencias de esas malas decisiones, ¿no? Entonces ahí tampoco no hay que echarle la culpa al Señor, ¿no? Es nuestra culpa, ¿no?
Pero gracias a Dios, Dios a su gracia te ha ayudado en todo, ¿no? Entonces, muy bien, sí, adelante, a ver. Ahí está el micrófono. Gracias. Primera vez que vengo, yo he sido formada en la Iglesia Católica, pero he sido invitada a participar de este servicio que me ha gustado mucho porque nunca había escuchado una reflexión tan profunda sobre cómo conocer mejor a Dios en el aspecto de soberano. Mi pregunta es que a veces tengo dudas sobre si ya todo está escrito, o sea, simplemente tenemos que dejar que la inercia nos lleve, o sea, a veces me preguntan mis hijas, tengo 2 hijas, o sea, si tú dices que Dios tiene el control de todo, entonces ya todo está escrito, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que depende de mí si ya simplemente tengo que confiar en Él y todo va a suceder lo que tenga que suceder? Y lo otro es hasta qué punto las reflexiones sobre el karma, ¿no? O sea, hasta qué punto lo que pasó con tus padres, con tus abuelos, es lo mismo que te va a pasar a ti y en cuánto control tienes tú sobre eso para poder tener una vida diferente. Gracias. Excelente. Muy bien, buenas preguntas, excelente, y gracias, ¿no? Tal vez empezando por la segunda, Jesús respondió a eso, ¿no? Cuando una persona que tenía problemas, tenía una enfermedad, y dijo, ¿quién pecó, o sus padres, ¿no? Dijo, no es ninguna de las dos. O sea, no hay ese fatalismo de pensar que porque el padre hizo tal cosa, inmediatamente el hijo lo va a hacer. Ahora, lo que sí puede haber son influencias negativas. Los hijos ven y pueden imitar, pero imitan y en un punto de su vida tienen la capacidad. Todos hemos escuchado historias de hijos, por ejemplo, es un caso extremo, ¿no? De un niño que crece y ve cómo su padre golpea a su madre. Y luego se casa y golpea a su esposa. Es caso 1. Pero hemos visto la misma historia de alguien que vivió lo mismo y nunca le pone la mano a una mujer, sino que aprende la dignidad de la mujer. En algún punto de su vida es formado, conoce la palabra o conoce la diferencia entre el bien y el mal y toma una decisión de por qué camino va a ir. No hay una cosa que digas ya, porque vio eso, porque vivió eso, está condenado, determinado a repetir, ¿no? No. Entonces, porque Dios nos ha creado con una capacidad de tomar decisiones morales y vivir las consecuencias de las decisiones morales que tomamos. Y ahí viene justamente la parte de la primera pregunta. No hay un determinismo en ese sentido de que, claro, Dios ya estableció todo y no hay nada que hacer porque ya todo está establecido. Dios tiene conocimiento incluso de las decisiones que vamos a tomar, pero nos da la libertad para tomarlas y nos da la libertad para tomar decisiones morales y su capacidad de saber que a veces no vamos a tomar las decisiones correctas y entonces vamos a sufrir las consecuencias de esas decisiones incorrectas, pero sus grandes planes y propósitos Él los cumplirá de una u otra manera. Entonces, a ver, un ejemplo práctico. Esta semana fui al médico y me jaló las orejas. Gracias a Dios, mi colesterol muy bien, mi triglicéridos súper bien, azúcar bien, yo estaba así vencedor, ¿no? Todo lo estaba bien, pero cuando me pesó, ahí no estaba tan bien. Entonces me dijo, mira, tu peso está más del peso que debes tener y eso está afectando tu presión. Entonces, allí que depende el cambio, de que yo tome las decisiones correctas, así que ya empezó la dieta, mi esposa me está ayudando, entonces, porque tengo que bajar de peso. Entonces, si yo no lo hago, voy a sufrir las consecuencias de eso. Y es mi decisión. Ni siquiera es una inmoralidad, bueno, que cuidar el cuerpo es un pecado también, no cuidarlo, pero voy a sufrir las consecuencias. Y de repente, esas consecuencias me van a traer enfermedades y penurias. Dios igual va a cumplir sus planes en la humanidad, sus planes en ICAFE, pero yo debo ser responsable de mis acciones porque quiero ser parte de lo que Dios está haciendo y Dios me da la decisión, la capacidad de decidir qué hacer. Entonces, a veces nos cuesta en algunas cosas, a veces tomar las decisiones correctas. Entonces, y es una lucha y todos vamos a estar en esa lucha, pero nunca va a ser la respuesta, no, ya, total, pues, ya, si Dios va a cumplir sus propósitos, ¿no? Ya entonces me abandono, pues, ¿no? O nos abandonamos, y así en tantas cosas. O sea, lo que Dios nos ha dado una responsabilidad de trabajar, de hacer, de cumplir, de tomar decisiones morales, de tomar decisiones correctas y que van alineadas con
la expresión de sus propósitos. Porque si Dios es soberano en sus propósitos, ¿qué nos conviene más? ¿Ir en contra de esos propósitos o a favor de esos propósitos? Entonces, en la palabra de Dios encontramos el carácter de Dios, lo que Él considera bueno, lo que Él considera justo, y entonces nosotros estamos llamados a vivir de esa manera porque queremos estar alineados con la voluntad, con los planes de Dios, que son buenos además, porque hemos visto, recuerda que se complementan los atributos. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es misericordioso, entonces sabe mucho más que nosotros. Entonces queremos vivir de esa manera, pero siempre nuestra actitud en la palabra de Dios del ser humano es la de actuar, la de hacer todo lo que podemos y cooperar más bien. Somos para ser instrumentos en las manos de Dios. Pero a veces hay no hay un fatalismo, ¿ya? Entonces todo está hecho, no hay que hacer nada. Entonces, obviamente pagaremos las consecuencias de una actitud de ese tipo, ¿no? Pero aún si es que no hacemos lo que debemos, Dios, sus grandes planes para la humanidad los va a cumplir. Entonces, pero podemos estar realmente frustrando cosas que Dios quiere darnos por no estar alineados con su propósito. Así que es un tema complejo. Yo sé que no es tan fácil como una respuesta así, es muy filosófico, pero sí, no hay un fatalismo, no hay un determinismo, sino que Dios nos da libre albedrío y libre capacidad de tomar decisiones morales en distintos aspectos de la vida, decisiones buenas, decisiones en distintos momentos, ¿no? Y entonces hay que vivir de esa manera, ¿no? Martín quiere decir algo también. Para poderles compartir un poquito dos cositas que me ocurrieron en la vida y que ahora ya con los años uno puede decir no ha sido Dios quien determinó todo esto, ¿no? Yo tenía 17 años, mi sueño era ingresar a Católica para estudiar comunicaciones. Yo tenía esa idea muy fija y ingresé a la academia para poder dar ese paso. Faltando 3 meses para el examen de admisión, me despidieron del trabajo y ya no pude juntar para pagar el examen. Y pasaron varios años hasta que yo pudiera conseguir un trabajo que me permitiera tener los recursos para estudiar, ¿no? Por cosas de la vida, al no tener para poder estudiar en una universidad particular, haciendo mucho esfuerzo estudié en un instituto, lo que es diseño publicitario, ¿no? Algo relacionado con la carrera que yo quería, pero que no era exactamente lo que yo había tenido en mente, ¿no? Estudiando diseño me envían a una exposición de artes gráficas en el Jockey Plaza y en esa exposición había un stand donde habían varios institutos donde ofrecían sus servicios, ¿no? Y había un instituto de inglés que queda en San Isidro y me acerqué, pues, ¿no?, a ver qué ofrecían, ¿no? Y me dice, ¿le gustaría participar de un sorteo? Estamos ofreciendo medias becas, ¿no? Y nunca me había ganado nada en mi vida, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Puse mi nombre en el papelito y eso fue un viernes y el lunes recibí un correo diciendo, felicitaciones, se ha ganado media beca para estudiar inglés, ¿no? Lo aproveché, ¿no? Con mucho esfuerzo pudimos pagar la media beca, que en ese momento era bastante caro, ¿no? Pero Dios proveyó para eso. Y luego ya, habiendo estudiado inglés, una persona que sabía en la iglesia que yo había estudiado me permitió colaborar con el equipo de misioneros que venían cada año a poder hacer obra social, ¿no? Entonces no habían traductores, intérpretes en la comunidad donde yo estaba. Y como se enteraron que hablaba inglés, entonces empecé a participar con ellos, ¿no? Otra persona que me vio interpretando me dijo, tú tienes mucho talento para la interpretación, ¿por qué no enseñas? Le digo, pero yo no tengo ningún documento, no tengo nada que me avale que he estudiado para intérprete. No te preocupes. Y esta persona me dijo, yo conozco al rector de tal instituto y ¿por qué no vienes a dictar clases de interpretación? Yo dije, bueno, pues si se abre esta puerta, ¿no?, lo voy a tomar, ¿no? Orando al Señor para que me confirme, se dieron todas las cosas y sin tener título universitario estaba enseñando en un instituto de interpretación. Pero ya en la cancha te das cuenta porque no solamente es saber interpretar, tienes que tener la parte pedagógica, ¿no?, la parte de la preparación profesional, ¿no? Eso fue en el 2009. Yo ingreso a enseñar en este instituto en el 2009, en julio, agosto. Y ahí me entero que en San Marcos, el 2008, se había abierto un programa de profesores
de inglés que no tenían título universitario. Era específicamente para gente que hablaba el idioma, pero que no tenía el título de profesor. Y yo dije, bueno, esto será de Dios, ¿no? Me fui a averiguar, postulé, me entrevistaron, ingresé al programa en el 2010 y en el 2014 me graduó, ¿no? Ya me dan mi grado de licenciado y luego, ¿no?, tenía que sacar el título profesional. Entonces, sigo todos los pasos, con mucho esfuerzo, ¿no? Se logra esta licenciatura en lengua extranjera. Pero estando ya en la mitad de la carrera, un profesor que había estudiado conmigo era docente en la Católica. Me dice, Fernando, estamos buscando personal. Dame tu currículum para ver si te llaman. Pues no, ya la de Dios, ¿no? Y eso fue en el 2012. En 2012 se me abren las puertas para enseñar en la Universidad Católica, en el centro de idiomas, ¿no? Entonces yo ya a los años veo, ¿no? Dios no quería que vaya a estudiar allá, pero quería que vaya a enseñar allá, ¿no? Y cuando ya yo me pongo a observar y digo, si yo hubiera ingresado en esos años que yo quería ser comunicador, a lo mejor ahorita no estaría en la fe, porque la carga negativa en las facultades de comunicaciones y la realidad de las comunicaciones en el Perú es muy corrupta, muy corrompida, ¿no? A lo mejor no estaría aquí sentado el día de hoy dando esta parte del testimonio, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos rutas, tenemos trazado el lugar por donde queremos transitar, pero Dios dice, no vas a ir por ahí. Todavía no es el momento, no estás listo, no tienes la preparación, te voy a llevar por la vida por otro sendero y cuando sea el momento entrarás ahí y comprobarás que yo no me había equivocado, que yo no quise que vayas en ese momento ahí porque no iba a ser lo correcto, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y también me acuerdo que antes de esta meta de poder estudiar comunicaciones, yo quería ser marino, ¿no? Y quería entrar a la Marina. En ese momento teníamos libreta militar, libreta, ¿no?, electoral, ¿no? Y cuando llego a inscribirme al servicio, me dicen en la puerta, joven, el día de ayer se cerraron las inscripciones, ¿no? Entonces no puedes ingresar al servicio militar. Pero vaya al ejército, ahí recién cualquier cosa, me dicen, ¿no? Entonces me fui con mucha pena, llorando a mi casa, no pude concretar ese sueño de ser marino. Pero ahora estoy enseñando en la escuela naval, ¿no? Enseñando inglés a los oficiales en la escuela naval en La Punta, ¿no? Entonces Dios es un Dios misterioso, ¿no? No te deja que tú hagas lo que tú sueñas en ese momento, pero te lleva por otro lado para prepararte y darte lo que necesitas para que cuando llegue el momento lo puedas hacer, ¿no? Entonces la historia de José me encanta justamente por eso, ¿no? A veces uno tiene que pasar penurias, sufrimientos, pero Dios te lleva a un momento donde te dice, este es el lugar, ahora es el momento y yo te dejo que hagas ahora lo que tú querías hacer en algún momento, ¿no? Gracias, Martín. Sí, bueno, yo creo que podría ser un poco el testimonio de muchos de nosotros, ¿no? Contar esa manera misteriosa en que Dios nos va guiando. Y justamente la idea es, a lo largo del camino de la vida, recordar y aferrarnos de esas cosas. Dios no ha dejado de tener el control. Nosotros sí perdemos el control. Y nosotros a veces nos desviamos, a veces dudamos, a veces batallamos. Y por eso qué bueno es poder recordar que Dios es soberano, que Dios tiene el control, pero que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, también es un Dios de orden. Vamos a hablar de la santidad la próxima semana. Son distintas facetas de su personalidad, de sus atributos, que nos van haciendo entender cómo quiere Él que vivamos nosotros, ¿no? Así que gracias por ese y otros testimonios. Nos enriquece, ¿no? Poder, y siempre va a haber preguntas, y siempre estos diálogos están abiertos, y podemos seguir conversando y dialogando sobre esta cosa. Hay que ver los músicos que puedan pasar para cantar una canción antes de una parte final. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos en pie, gracias por las preguntas de hoy. Y vamos a cantar una canción que justamente habla de nuestro anhelo, nuestro deseo de conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Hoy hemos profundizado en este aspecto, pero queremos conocer cada día más de su voluntad, más de lo que Él quiere para nosotros. Hemos aprendido esta canción al inicio de esta serie. La hemos cantado creo un par de veces, así que algunos la conocen. Es una canción antigua, pero nueva para muchos.
Nuestro anhelo es conocerte más, ser sensibles a tu voluntad, darnos lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, transforma nuestro corazón, que tu voz escuche nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón, porque para conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad, porque por el conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, Señor. Nuestro anhelo es conocerte más, ser sensibles a tu voluntad, darle a otros lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, transforma nuestro corazón, que tu voz escuche nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón, porque para conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad, porque por el conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad, porque por el conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, porque por el conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad, porque por el conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, Señor. Nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más, nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte. Una vez más. Nuestro anhelo es conocerte más, conocerte. Nuestro anhelo es agradarte más, nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más. Sí, Señor, es el anhelo de nuestra vida, conocer más y más de ti, Señor. Cada día conocerte y agradarte más, Señor. Permite que esto que hemos reflexionado sobre tu soberanía siga resonando en nuestra mente, en nuestro corazón, y sean estas verdades maravillosas de quién eres tú que nos acompañe, Señor, cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento un instante, por favor. Hola, familia Café, ¿cómo están? Qué lindo que podamos estar juntos, haber escuchado lo que es algo más de lo que son los atributos del Señor, su carácter, su amorosa forma de ser, ¿verdad? Y acabamos de cantar que nuestro anhelo es conocerlo más, ¿verdad? Bueno, en Icafé también queremos conocernos más unos a otros. Entonces, hoy hemos, y lo vamos a estar haciendo también en próximos domingos, van a repartir en este momento, ya van a estar repartiéndoles un pequeño cuestionario, una pequeña encuesta con su lapicero, es corta. Si vienes por primera vez, también hay una parte para que la puedas llenar. Es simplemente para poder tener más conocimiento de cómo son, de que vienen aquí a Icafé.
Y con esta encuesta vamos a poder hacer muchas cosas realmente para poder servirles mejor. El objetivo de esto es, al final, poder servirles mejor. En la encuesta básicamente está para marcar los recuadros. Hay unas partes en las cuales sí, tienen que escribir algunos datos. Y yo les pediría que, tomemos unos pequeños minutos, es muy corta en realidad, para poder llenarla ahora. Y más bien, si alguien tiene alguna duda de alguna parte del llenado de la encuesta, levanta la mano nomás, yo me acerco, les explico si hubiese alguna duda y alguna inquietud. Vamos a estar llenándola todos, yo me incluyo también, Francis también, todos vamos a estar llenando la encuesta. ¿Ya ustedes ya llenan? Estamos obedientes, llenando nuestro encuesta. Y mi papelito no manda. Acá los músicos están sin hacer nada. A todos que les partan. Pues. A ver, ¿quiénes están repartiendo las hojitas? Pues acá ninguno tiene, miren, están... ¿Ya llenaron ya? Muy bien. Gracias. Dice el número arriba, no se pone nada, por favor. Un ratito terminen de llenar, esperen ahí un segundo para que todos acabemos y ahí ya recogemos. Sí, no hacemos eso todo el tiempo, pero es para conocernos más y poder servirnos, felicitarnos, saludarnos. Sin necesidad de usar brackets. Muy bien, ya creo que estamos llenando. Si ahora se ha terminado es porque tú eres mi... Muy bien, mientras vamos llenando algunos anuncios cortos. Primero, como siempre, dar la bienvenida. Si es primera vez que estás en el café, gracias por estar con nosotros. Esperemos que se hayan sentido en casa. Hoy día tenemos, como siempre, tenemos una mesa a la izquierda donde pueden recibir una bolsita de bienvenida con información sobre el café y también hay allí un lugar para
pedidos de oración, si quieren que oremos por ustedes, por algún motivo, ahí hay pedidos de oración. También dar gracias, hay oportunidad para dar gracias porque salí bien mi examen, ahí hay acción de gracias ahí para llenar allí. Es un acto simbólico de dar gracias a Dios, está en nuestro corazón, pero lo hacemos también así. También hay un lugar para las ofrendas, para participar del avance de la obra de Dios a través de todo lo que hacemos aquí. Hoy día tenemos varias cosas interesantes porque tenemos la feria. Cada mes, al final del mes, tenemos una feria de artistas. Son artistas que hemos invitado de la comunidad, no son parte de café, pero son de la comunidad, para que muestren algunas de las cosas que hacen artísticamente. Así que el apoyo que tenemos que darles es visitar sus stands, por ahí tomar alguna foto, seguirlos en las redes. Hay distintos tipos de expresiones artísticas allí que ellos han preparado y están vendiendo para toda la comunidad. Van a estar toda la tarde hasta las 8 de la noche más o menos. Hoy día a las 5 tenemos la penúltima función del flautista de Hamelin, así que queremos invitarles que vengan, por favor. Tenemos la penúltima función, es a las 5 de la tarde. No se pierdan, está muy bonita esta obra, así que hoy a las 5 de la tarde es la función del flautista de Hamelin. Si no la han visto todavía, dense una vuelta, quédense, almuercen por aquí y disfruten esta obra que es para toda la familia. Así que solamente quedan 2 funciones y no se la pierdan. Y tenemos la exposición de arte, también se ha extendido por estas 2 fechas y hoy, y bueno, hasta hoy, ayer y hoy se extendió la exposición, que son las últimas fechas para verlo. Y bueno, hay otras actividades, como siempre, seguir las reuniones de terraza, las reuniones distintas que hay de café, los miércoles de oración, y todo está en nuestras redes. Tenemos 2 redes, y Café Iglesia en Facebook y en Instagram, y Café Lima, para todo lo que es el movimiento cultural, también en Facebook y en Instagram. Este jueves tenemos un concierto de piano y trompeta. Va a estar muy bonito. Piano y trompeta aquí a las 7:30 de la noche, creo que es, no he visto el... Y la siguiente semana, el 13, bueno, en junio, no la siguiente, pero el 13 de junio tenemos también un concierto de clarinetes. Hay varias actividades culturales que se vienen, así que les animamos que estén siguiendo en las redes. Le vamos a enviar también por el grupo de WhatsApp. También tenemos un grupo de WhatsApp, si no están, avísenos para ponerles en el grupo. No bombardeamos de spam ni esas cosas, somos muy respetuosos con los mensajes, pero ahí les llegan de cuando en cuando algunas de las actividades que hacemos. ¿Qué otro aviso tenemos? Disfruten la feria. Gracias por venir y café. No se vayan sin haber llenado esas encuestas. Gracias por su colaboración. Que Dios les bendiga mucho. Karin, felicitaciones por la entrevista. Gracias por la entrevista. Buenísima, esa que está en las redes. Vamos a seguirla, voy a compartirla, creo. ¿Qué es esto? Dedicación de Intibox. Sí, bueno, eso vamos a ir anunciándoles. Todavía falta, pero viene la dedicación del proyecto que están haciendo en Pamplona, Sara y José, y ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Así que va a estar muy bonito. Vamos a tener un tiempo de orar. Todavía no está listo, la inauguración todavía falta, pero queremos tener un tiempo para orar y como un previo a lo que va a ser la inauguración. Ya le vamos a contar especialmente un día sobre ese tema. Gracias por venir y café y gracias por este tiempo extendido para llenar la encuesta. Disfruten, no se vayan rápido, quédense y podamos estar compartiendo.